No, pues es que ustedes tienen que exigir que su hermano. Bueno, pero no, miren hermano, del resumen que hicieron, de historia de la iglesia, ¿ven? Del que les mandé la otra vez, unos dieron, otros no dieron el resumen, ¿no? De la página que les mandé el resumen, unos sí dieron, otros no dieron. ¿Ven? Por ejemplo, habla de la obra del apóstol Pablo, ¿ven? ¿Por qué fue mandado como a la obra misionera? Yo no di. Yo iba a dar, pero como ya se terminó. Ya, a ver, dígame. Iba a hablar sobre una parte que dice que se reunían en las casas. Ya. Se reunían en las casas para hacer como especie de cultos. Y pues dicen que ahí adoraban, tenían como una orden de culto como ahora lo tenemos nosotros. Adoraban, alababan y predicaban la palabra. Pero dice también que también había ahí había diáconos y habían ancianos, que eran los que como que cogían a la parte de la consejería, que se reunían en las casas a hacer esto. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Marta Mosquera. Ya. Algo que siempre tenemos que tener bien en claro, que a veces muchos cristianos se confunden, que en la época de los apóstoles no existían las iglesias. Los cultos los hacían en casas de cristianos. ¿Sí me deben entender, hermano? Sí. ¿Cuántos templos existían en el tiempo de los apóstoles? Templos. A ver. ¿Cuántos templos existían en el tiempo de los apóstoles? No eran las casas. No eran los No, hogares. yo hablo de cuántos templos existían en el tiempo de los apóstoles. Ella te va a poner malo. No tengo idea. A ver. ¿Se acuerda o no se acuerda? A ella le va a poner malo. Es que hay personas que leen, por ejemplo, cuando fue sanado un poco que estaba a la puerta, la hermosa, y se confunden pensando que el templo se llamaba la hermosa, y no, era la puerta, el nombre de la puerta era hermosa, pero no Era era de la entrada de Jerusalén, no te estaba, no. una de las entradas. ¿Ya? Y esa puerta se llamaba la hermosa, entonces se confunde, hay gente que se confunde. Pero ¿cuántos templos había en Jerusalén? Uno solo, no había más. Amén. A los apóstoles se les había prohibido entrar a adorar, porque ellos se reunían a adorar a Dios en el templo y se les prohibió. ¿Cómo se les prohibió? Entonces ellos empezaron a reunirse en las casas de ellos mismos, porque tampoco podían ir a las sinagogas. También les era prohibido entrar en las sinagogas. Por eso es que Pablo, cuando enseñó la palabra, iba a las sinagogas extranjeras, porque él fue enviado por Roma, ¿no? Por el imperio romano a otros lugares, y a esas sinagogas él entraba porque nadie lo conocía. Si por allá hubiera llegado la noticia de que él enseña una secta falsa, entonces no lo dejaban entrar a la sinagoga. ¿Amén? ¿Sí me voy a entender? Ya, dice que ellos se reunían, o sea, los judíos se reunían los domingos. Los cristianos. Porque cuando ellos comenzaron, cuando ya son expulsados, o ya ellos salen y hacen las reuniones en la casa, comienzan a reunirse los días. A ver, estoy confundido. A ver, los judíos eran los sábados. Sí, y los cristianos comienzan a reunirse en los domingos. Sí, porque ellos Ya, guardaban ahora el sábado. escúcheme. O sea, Escúcheme, uno tiene que tener bien en claro, le dejo como una tarea de conciencia, ¿no? Para que me la enseñe. ¿Ven? Usted vaya a investigar de dónde sale nuestro calendario greco-romano. Y va a darse cuenta que cada día adora a un dios romano. Entonces, no es lo mismo sábado que sabbat. Sabbat significa séptimo día en el español. Sábado en el español es sábado solamente. Amén.
¿Y por qué se llama sábado? Porque es en honor al dios Saturno romano. Parece que es parecido, pero no. Una cosa es Sabbat, que significa séptimo día, y otra cosa es sábado, que es simplemente sábado, en honor a ese dios romano Saturno. Amén. Y el domingo fue creado en honor a ese dios romano solo. Entonces el domingo no puede ser para nosotros séptimo día, por eso es que usted ve en el calendario que el domingo aparece como primer día. ¿Sí ha visto que el domingo aparece como primer día? Porque supuestamente en la Iglesia Católica sustituyeron el sábado con el sabbat y eso causa confusión. Pero el sábado no es sabbat. ¿Amén? ¿Sí está aclarado, mi hermano? ¿Sí está aclarado, mi hermano? Entonces los apóstoles iban y adoraban a Dios como era costumbre, porque era una costumbre entrar al templo a adorar a Dios, a orarle. Pero se lo prohibieron porque como ellos eran seguidores de Cristo, entonces vinieron los sacerdotes judíos y dijeron, no, ustedes ya no entran más aquí. Y ahí empezaron a reunirse en las casas. Por eso es que nosotros, en la estructura que nos reunimos, no es iglesia, la iglesia somos nosotros. La estructura donde usted y yo nos reunimos se llama templo, porque es el lugar donde se adora a Dios. Amén. Entonces ese es el verdadero nombre, es templo. Pero ya uno se quedó con la costumbre católica. Voy a la iglesia, porque así se decía cuando uno era católico. Y se queda esa costumbre enraizada, tan enraizada que seguimos todavía diciendo, ¿a dónde va? Es que voy a la iglesia. Amén. Cuando la palabra correcta sería voy al templo. Amén. O a la casa de oración, o a la casa de adoración. Entonces, mis hermanos, díganme usted, ¿cuáles eran las actitudes del apóstol Pablo por las cuales él fue elegido para ser apóstol, para llevar la palabra a la gente extranjera? Menciónenme una de las actitudes del apóstol Pablo. ¿Por qué fue elegido? Porque él no fue elegido al azar. Por algo fue elegido, ¿ves? Porque era un perseguidor cristiano. Perseguidor cristiano, ¿por qué más? No digo que porque fue elegido para ser un apóstol enviado a los gentiles. Porque amaba lo que hacía, en el sentido de cuando ya Dios lo convirtió, lo transformó. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién da más? Porque Dios buscaba a los más vil, a los más pecadores. ¿Ya? Era malo él. ¿Quién da más? A ver, ¿quién ha leído el libro? Es porque él tenía estudios, ¿no? Él había estudiado, él tenía un doctorado en Él tenía doctorado. Sí, entonces, y él más que todo era de esa ciudad, ¿no? Entonces tenía que empezar como evangelizando desde allí. Amén. Dios, usted se ha leído. Otra. El conocimiento del griego que tenía. La hermana Glenda, ¿no? Otra. No es que ella escuchó, pues ahora quiere. Otra, pero esa estaba muy fácil. Difícil está. Es que fue elegido justamente porque él tenía esa preparación, ¿no? Él era de familia sacerdotal, seguramente él dominaba el idioma koiné, ¿no? Y empezó predicando en las sinagogas, ¿verdad? ¿Vale? Comenzó predicando primerito en las sinagogas de Damasco. Sí. Y luego se fue extendiendo. Tenía la nacionalidad romana también por eso. Y ahí ya menciona las sinagogas. ¿Se da cuenta que ella menciona las sinagogas? ¿Ven? A ver, ¿quién da más? Conocía el mundo del espíritu. ¿Mande? Conocía el mundo del Sí me buscó y me anotó, yo no veo. Eso es lo que estoy viendo. Es que tengo por acá la lista. por su conocimiento del mundo del espíritu. Por si acaso. Medio punto. Ay, medio punto. Ni siquiera lo Ya, usted es Glenda. Para ahora. Para servirle. Yo lo dije primero. Ya, a ver, otro hermano más.
que el resumen de historia de la iglesia. ¿Cuál era su apellido, hermana? Castro, manito. ¿Dónde? Castro. Castro, Brenda Castro. Ya. Perdón. Pero, profe, yo pienso, Gamaliel. yo pienso, Uy, qué feo cayó. aguante. Yo lo tenía sentado, ¿dónde fue a dejar la silla? No llores muy duro porque después sale en la grabación. Despacito. O sea, que cuando Yo me quites pienso el seguro, que- sale. Yo pienso que muy aparte de que él era preparado, o sea, mi opinión, porque él era perseguidor cristiano. No. Entonces, no, yo no estoy dando porque quiero punto. Ya, Yo mire, quiero mire, compartir mire. mi pensamiento. Ya cuando él se convirtió a Cristo ya no era perseguidor, ya no era perseguidor de la iglesia. Eso era antes. Sí, pero, o sea, digo, Claro. pero porque una parte sabemos que Dios ya tiene conocimiento y la Biblia es clara y dice que Él ya nos había escogido antes incluso de ser formado en el vientre de nuestra madre. Entonces Él ya tenía, digamos, en sus planes escogido, a pesar de que Él fue perseguidor Él tenía llamado. y de todo, o sea, Él ya, muy aparte, ya Él estaba escogido para esa misión. Y obviamente le ayudó el que él era preparado, que su familia ya venía de... O sea, todo le ayudó, pero yo pienso eso, ¿no? Y mire, o sea, por eso digo, nada es coincidencia. Porque si él viajaba de un lugar a otro, eso demuestra que él ya tenía la costumbre de viajar. Ya conocía los caminos, ya sabía cuánto era de pagar, ¿no? El pasaje, si cogía burro, si cogía caballo, lo que sea. ¿Ven? Pero él ya conocía todo eso. O sea, él no era alguien que recién andaba trabajando y ahora qué hago, cómo me muevo. ¿Sí o no? En el sentido también, pastor, que cuando yo le dije que tenía amor, era en el sentido cuando él lo le dije nada, él se levantó, entró y al día siguiente salió a seguir predicando. No se detuvo. Ajá, en esa partecita que yo me refería del apóstol Pablo. Está bien, mi hermano. A ver, denme sus nombres, aquí les pongo la participación. No, ella no quiere. Póngamelo a mí, la compañera. 11. ¿Quién más era? Ya, dígame, se agarra su punto. Agarra su punto, es una No, regalo. No, yo le anoto por el esfuerzo que hace. no viene José y... No importa que responda equivocado, pero está haciendo su esfuerzo. Por eso le voy a anotar. ¿Ah? Iris. ¿Y qué? Ya. Es que por eso es que se discute para que la persona llegue a lo correcto. ¿Ven? Por eso se habla, se discute. Entonces la persona ya va llegando a lo correcto, no a la verdad. Es que si no compartimos, ¿cuándo aprender? Ahora mire, en el tiempo del apóstol Pablo, los viajes en barco eran bien duros, no eran sencillos. Dependiendo del camino en el mar que elegían, porque para viajar de un lado a otro no siempre los barcos cogían la misma ruta. Habían peligros también de los piratas, porque no se los menciona, pero sí existían en ese tiempo los famosos piratas. ¿Ya? Había también los ladrones que cuando desembarcaban el barco en alguna isla, a veces aparecían ladrones ahí que también querían por montones caer encima. ¿Ya? Y a veces cuando iba el mar tranquilo de un momento a otro aparecía, porque eso es común por allá, aparecían esos vientos huracanados, así, de sorpresa, aparecían y empezaban a agitar el barco, ¿no? Como que ya se hundía. Entonces, siempre la naturaleza fue muy diferente a la que nosotros conocemos acá. ¿Ven? Entonces, en esos países donde escasea el alimento en cambio es caro. Una vez me decía un amigo, cuando yo estudiaba en la universidad, me decía que tuvo la oportunidad una vez de viajar a Israel. Y como él andaba con alguien que tenía dinero, le dijo, ¿tú qué quieres pedir? Bueno, yo quiero pedir la especialidad de la casa.
Y él pidió la especialidad de la casa. Cuando, oh sorpresa, le damos un platito así chiquito, como son 2 cucharaditas de arroz, un pedazo de carne, una tajalita de aguacate, pero dice que era transparente, aguacate así transparente, y un vasito así de jugo de naranja y un vaso grande de agua. Y era uno de los platos más caros que había. Y mire, acá uno hasta bota el aguacate, ¿no? Yo no. Y vean la mano, bota los. ¿Ven? Entonces, en esos países el alimento escasea y por eso es que por allá han habido guerras por los recursos, por el agua, por los alimentos, ha habido guerras. Cuando viajaban en un barco, siempre el alimento era racionado, porque el que pagaba su pasaje pagaba por todo. Y pagaba también por el desayuno, almuerzo y merienda, es lo que nosotros conocemos. Pero en ese tiempo a veces solamente conocíamos comida, nada más. ¿Amén? Pagaban solo por 2 comidas y era la cantidad exacta porque todo lo llevaban medido. En los barcos no podían exceder tampoco el peso. Por eso es que cuando uno iba a pedir pasaje a un barco, en esos tiempos el apóstol Pablo de repente alcanzaba pasaje, a veces le decían no, espere el otro barco que viene mañana. Amén. Así como los aviones, ¿no? Y usted tiene que moverse si quiere ir a un lugar conocido porque tiene que llamar con tiempo, ¿no? Quiere irse a Nueva York y dicen, ya está lleno los cupos. Espérese en una semana el otro avión de una vez por adelantado para ir su pasaje. ¿Amén? Así mismo, ¿no? Entonces, otra pregunta más, otra respuesta más. ¿Qué más se acuerda del resumen de historia de la iglesia? A ver, algo que se nos esté pasando. O ya hablamos de todo. A ver, dígame, ¿qué estatura tenía el apóstol Pablo? ¿Qué color era su cabello? ¿Qué terno usaba? Y entonces los viajes del apóstol Pablo no eran como lo que hacemos ahora, ¿no? A ver, los que han leído el libro, dígame, ¿cómo eran los viajes de ese tiempo? En esos tiempos tiene que ser a lomo de camello, de caballo y también iba en barco. Y a pie también para poder llegar a ciertos lugares. Se le olvida algo, también había carretas. Y algo que leí ayer es que también dice, o sea que mucho es el conocimiento de Pablo también en cuanto a los viajes, o sea, también es de él propio, o sea, aparte de que Dios también le dio sabiduría con el Espíritu Santo, pero es también de su pensar, de su... Algo mencionó Jesús cuando le dijo a los apóstoles de los envíos de 2 en 2. ¿Qué le dijo a ellos que lleven? A ver, ¿se acuerdan que le dije? Que dijo que lleven alforja. O sea, dinero, en la flora llevaban dinero. ¿Qué más? Espadas. No para matar, sino que en esos viajes largos, porque no es como ahora que usted coge un carro de viaje y 2 o 3 horas de viaje ya llega, ¿no? No es como ahora. En ese tiempo demoraban días de un lado a otro, a veces tenían que hacer paradas en la noche, porque en la noche no se podía viajar por los animales salvajes y también por los insectos venenosos, porque en el desierto abundan los insectos venenosos, ¿ya? Arañas venenosas, los escorpiones, los cierpies, muchos animales venenosos que abundan en el desierto, que si uno anda sin luz, puede picarle y mata a la persona. ¿Ven? Por eso hay una palabra bien bonita en la Biblia que dice tu palabra alumbra mis pies, algo así, ¿no? Lámpara de mis pies, camino y lumbrera mi Lámpara de mis camino. pies, ¿sí o no? Lámpara de mis pies. Hay unos zapatos árabes que parecen chistosos, que son como puntiagudos, y en la punta tienen una lamparita. Y eso prendían
prendían para poder caminar en las noches cuando iban de un lado a otro. ¿Ya? Para ir, esa lucecita que se ponían en la punta del pie, como lamparita, era para espantar serpientes, escorpiones, lo que haya por el camino. La luz los espantaba, los alejaba. ¿Ven? Entonces yo mismo me pongo aquí. Vamos a quitarle los cuestionarios de historia de la iglesia. Son como 40 preguntas. Si no alcanzo a editarle todas, las demás le mando por WhatsApp, ¿no? Voy a editarle 10 y las otras 10 le mando por WhatsApp. Ya sabe que las 10 primeras son para corte y las otras 10 son para examen. ¿Qué fecha empezamos? En esta más Sí, aquí sí hay 20 preguntas. Máster, o hermano. Dígame, Pastor Tomás. Ayer no sé, me equivoqué con los maestros. Dígame. ¿Cuándo empezamos los El lunes que viene. El lunes que viene ya no Es el aporte de la materia que estamos haciendo. De las dos, ¿por qué? Sí, de las dos. Y cuando ellos me No se preocupe que sí se puede aprender la Sí se puede copiar. Se puede recibir información de verdad. Claro, si copia, saca 0. Pregunta número 1. Según la visión soteriológica, ¿cuándo apareció Jesús? La visión era visión. Según la visión soteriológica, ¿cuándo apareció Jesús? ¿Cuándo apareció Jesús? Respuesta: cuando llegó la plenitud de los tiempos. Respuesta: cuando llegó la plenitud de los tiempos. A ver, me hacen un favor. Yo le voy a dejar aquí a la hermana para que reparta los deberes ya calificados y alguien que recoja los deberes que ustedes han traído para después yo decir, ¿no? Rápidamente porque se nos va el tiempo. Ya, después se lo entrego. Ya mismo se lo entrego. Ya mismo porque no quiero que vean la calificación. Viene con la camisa al revés. ¿A quién quiero olvidar? Pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Quién le dio a Herodes el Grande? ¿Quién le dio a Herodes el Grande el título de rey de los judíos? ¿Quién le dio a Herodes el Grande el título de rey de los judíos? Repito nuevamente, pregunta número 2. ¿Quién le dio a Herodes el Grande el título de rey de los judíos? Respuesta: el Senado romano. Respuesta: el Senado romano. Ella estaba en su lugar. Ya ellos ya estaban subyugados al imperio romano. Número 3. ¿Cuántos hijos tuvo Herodes el Grande y cómo se llamaba? ¿Cuántos hijos tuvo Herodes el Grande y cómo se llamaba?
Respuesta, fueron tres. Fueron tres. Arquelao, coma. Arquelao, coma. Herodes Antipas, Herodes Antipas y Filipo. Y Filipo. Pregunta número 4. ¿Cuántas divisiones doctrinales tenía el judaísmo? ¿Cuántas divisiones doctrinales tenía el judaísmo? ¿Cuántas divisiones doctrinales tenía el judaísmo? Respuesta, eran 4. Respuesta, eran 4. Asideos, coma. Asideos, coma. Saduceos, coma. Fariseos y celotes. Vuelvo a repetir la respuesta. Eran 4. Asideos, coma. Saduceos, coma. Fariseos y celotes. Pregunta número 5. ¿Quiénes eran los esenios? Ahí usted pone su respuesta. A esa pregunta usted mismo le pone respuesta. ¿Quiénes eran los esenios? Número 5, ¿quiénes eran los esenios? Usted mismo pone su respuesta. Número 6. ¿En cuántos mesías creían los esenios? ¿En cuántos mesías creían los esenios? Respuesta. En 2. En 2. El ungido de Aarón, el ungido de Aarón y el ungido de Israel. Eran 2, el ungido de Aarón y el ungido de Israel. Pregunta número 7, esta sí es facilita. ¿Qué era la diáspora? Número 7, ¿qué era la diáspora? ¿Qué era la diáspora? Esa usted mismo la responde. Pregunta número 8. ¿Qué significa el idioma koiné? ¿Qué significa el idioma koiné? Respuesta, significa lenguaje griego común. Significa lenguaje griego común. Pregunta número 9. Ya estamos terminando. ¿Qué significa la palabra Palestina? Significa... Tierra de Filisteos. ¿Qué significa la palabra Palestina? Respuesta. Significa tierra de filisteos.
¿Se acuerda quién le puso tierra de filisteos? Fueron los británicos. Respuesta número 10. Perdón. A ellos lo llamaban a los propietarios de hechura del mar. ¿A quién? Los filisteos. Sí. Sí, ¿no? Sí, ellos habitaban el filo del mar, de la costa. Número 10. ¿Qué grupo de judíos escuchaban la evangelización en la diáspora judía? ¿Qué grupo de judíos escuchaban la evangelización en la diáspora judía? Respuesta. Eran dos grupos. Respuesta. Eran dos grupos. Los prosélitos y los temerosos de Dios. Los prosélitos y los temerosos